Muy bien, continuamos conociendo un poco más sobre los conjuntos. En esta ocasión vamos a empezar con algunas definiciones muy simples, como por ejemplo los conjuntos disjuntos. Básicamente dos conjuntos son disjuntos si y solo si no tienen elementos en común, básicamente. O sea, si lo queremos ver de manera gráfica, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, y este es el universo, pues son disjuntos porque no tienen conjuntos en común. Básicamente, si lo queremos ver de manera simbólica, esto quiere decir que A intercepción B igual al vacío. Entonces, esto significa un nuevo conjunto. Vacío es el conjunto sin elementos. Es el conjunto sin elementos, o sea, es el conjunto que no tiene elementos. Básicamente ese sería el conjunto. O sea, aquella idea abstracta, aquel elemento, aquel conjunto que no tiene. Entonces, ejemplo, si planteara que A es 1, 2 y 4 y B es 5, 4 y 8, A intercepción B, ¿quién sería? Los elementos que tienen en común, en este caso 4. Ahora, si construyo C que es negativo 2 y negativo 3, pregunto, ¿cómo es A intercepción C? Pues básicamente esto es vacío, o sea que son disjuntos porque no tienen elementos en común. Así sería básicamente. Por otro lado, tenemos, vamos a decir así, otro concepto, otra definición muy importante que es el conjunto potencia. Conjunto potencia. Y este conjunto potencia es muy importante, porque para ello nosotros tenemos que entender lo siguiente. Ya sabemos que un conjunto conglomera elementos que comparten alguna característica en común. Pues el conjunto potencia de un conjunto son todos los posibles conjuntos que se pueden generar con los elementos del conjunto. Está un poco complicado, ¿no? Veamos. Más rápido con un ejemplo. Veamos rapidito acá. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el conjunto potencia de C, de este conjunto de acá. Por el conjunto potencia de C, ¿quiénes serían? Sería cada uno de los elementos individuales, 2, como conjuntos, así que lo tengo que poner como llave, porque si no le pongo llave serían elementos propiamente, menos 3 y desde luego, no menos importante, la combinación de menos 2 y menos 3, que sería menos 2, junto que tiene como elementos a menos 2 y menos 3. Entonces notemos que este es un conjunto de un solo elemento, un conjunto de un solo elemento y un conjunto con dos elementos. Nos hace falta uno que es muy importante, que es el conjunto vacío. Y aunque nos parezca extraño, y por eso lo pongo en verde, el conjunto vacío siempre está en todo conjunto. Por el momento lo vamos a mantener así y luego lo vamos a demostrar, ¿ok? Entonces, vean qué interesante. Este sería el conjunto potencia de C. Por ejemplo, el conjunto potencia de A. Nuevamente, ¿qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia es, o son todos los conjuntos posibles de un conjunto. Entonces, A tiene a los elementos 1, 2 y 4. Pues los primeros conjuntos que tiene son los conjuntos singoletes, ¿no? Los conjuntos que tienen como elementos solamente, son los conjuntos que solamente tienen a un elemento. Es decir, 1, 2 y 4 creo que era el otro, ¿no? Luego notemos que podríamos hacer el conjunto 1, 2, ¿cierto? O sea, el conjunto de dos elementos, el conjunto 1, 4, luego el conjunto 2, 4, ¿cierto? Y posteriormente los conjuntos de tres elementos, que en este caso sería 1, 2, 3 elementos. Y desde luego, no se nos va a olvidar el conjunto vacío. Bueno, el conjunto vacío, de hecho, no importa si lo ponemos con llaves o no. Voy a quitar y vamos a cerrar la llave. Observemos un patrón. Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí había 1, 2, 3, 4. Básicamente, si observamos la cardinalidad del conjunto potencia de C, es 4 y la cardinalidad del conjunto potencia de A es 8. Vean que la cardinalidad de un conjunto potencia está determinado por la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, nosotros observamos, esto es 2 a la cardinalidad de conjunto C y esto es 2 a la cardinalidad del conjunto A. ¿Cómo así? Esto es 2, ¿cuál es la cardinalidad de C? La cardinalidad de C era 2, habían dos elementos, sería 2 a la 2. Y la cardinalidad de la cardinalidad de A era 3, que sería 2 a la 3. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos una formulita para calcular la cardinalidad potencia de un conjunto X, es 2 a la cardinalidad de X. Rapidito. Luego viene otro concepto importante que es el producto cartesiano. Eso está malo. Producto cartesiano. Es muy importante esta propiedad
Mejor dicho, esta definición, lo vamos a ver con un ejemplo. Es muy sencillo, pero es muy importante porque lo vamos a ver más adelante y se va a estar repitiendo a lo largo de todos nuestros estudios. Entonces, vamos a ver simple, ¿no? Supongamos que tenemos el conjunto A, que es el conjunto 1, 2 y 3, ¿sí? Y por acá tengo el conjunto A2, que es el conjunto XY. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿quién sería A1 cruz A2? Este es el símbolo del producto cartesiano. ¿Quién sería? Bueno, sería el conjunto de todos los pares ordenados del primer elemento con el segundo elemento. Se respeta el orden, ¿sí? O sea, sería el conjunto de todos los pares ordenados donde el primer elemento corresponde a los elementos del primer conjunto y la segunda coordenada, corresponde a los elementos del segundo conjunto. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos del primer conjunto? Son 1, 2 y 3. Así que aquí iría 1, el siguiente elemento sería de la segunda coordenada X. Luego 1, agoto las instancias con Y. Luego ya agoté las instancias, voy a otro elemento para A1, entonces sería 2. Sería 2, X, luego 2, Y. Y vean, el siguiente sería 3, X. El siguiente sería 3, básicamente, si observan, son todas las combinaciones posibles del primer elemento con respecto del primer conjunto con respecto al segundo conjunto, ¿no? Entonces el producto cartesiano se puede dar con muchísimos conjuntos, ¿no? Podríamos tener el conjunto cartesiano de A1, cruz A2, cruz A3, cruz A4, y sucesivamente. La definición es un poquito más formal. Por ejemplo, si nosotros tenemos los conjuntos A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta llegar a n, supongamos que tenemos n conjuntos, entonces el producto cartesiano de A1 cruz A2 cruz A3 cruz, así sucesivamente hasta cruz a n, va a ser el conjunto de las n-adas, o sea, pares ordenados con n componentes de A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta llegar a n, normal, llegar a n, tal que este elemento A1 pertenece al primer conjunto, este elemento A2, dos conjuntos, y así sucesivamente hasta llegar al elemento AN que pertenece al elemento N. No es que sea una coordenada, sino que esto es para todos los elementos, ¿ok? Entonces, yo sé que al inicio nos puede resultar muy tedioso y confuso estas definiciones, pero es importante irlas comprendiendo porque nos van a ayudar al momento de demostrar. Las definiciones nos ayudan a nosotros al momento de demostrar. Pero si ustedes observan la aplicación práctica de la definición es bien simple, como el ejemplo aquí, ¿no? Bien, y hay algunos otros detalles. Por ejemplo, existen las propiedades de conjuntos. Estas propiedades son muy importantes y yo solo las voy a plantear para que ustedes las intenten demostrar. Vean que, de hecho, si ustedes observan los gráficos que hicimos arriba, la intuición nos dice que es cierto, pero hay que demostrar de manera formal. Hay que tratar de demostrar estas propiedades. Por ejemplo, la propiedad de que A intersección B es un subconjunto de A. Y de la misma manera, A intersección B es un subconjunto de B. ¿Cómo se puede demostrar esto? Otra propiedad muy importante es que el conjunto A está contenido en la unión. Al igual que el conjunto B está contenido en la unión de A unido con B. Y la tercera propiedad importante es que, miren, si tenemos A, que es un subconjunto de B, tenemos que B es un subconjunto de C, entonces A es un subconjunto de C. O sea, transitividad. Esta es inclusión en la unión y la otra es inclusión en la intercepción. Entonces dejo esas tres propiedades para que las intenten demostrar. Son propiedades muy importantes, altamente utilizadas, así que esperaría yo que voy a agregar dos más voy a agregar que son importantes, que parecen triviales, pero hay que ver cómo las demostramos. Por ejemplo, la ley conmutativa en la intercepción y en la unión. Por ejemplo, decir de que A unión B es igual a B unión A. ¿Cómo lo demostramos? Exactamente lo mismo para la intercepción. A intercepción B es igual a B intercepción A. ¿Cómo lo demostramos? La tercera que voy a agregar es la conmutatividad, que es muy importante. Ejemplo, si yo tengo A unión B, o mejor dicho, voy a hacerlo así. Yo voy a hacer la asociativa, pero mejor la conmutativa. Sería, imagínense que tenemos A unión B intercepción C. ¿Cómo demostramos que eso es igual a A unión B? Y esto a su vez interceptado con A unión C. Vean, es propiedad activa, ¿no? Estamos distribuyendo el operador de la unión tanto a B como a A. ¿Cómo demostramos eso? Y la tercera, bueno, dos más que se me habían olvidado. Una que parece muy trivial, ¿cierto? Es que el complemento de un conjunto, el complemento del complemento de un conjunto es el conjunto. ¿Cómo demostramos esa?
Podríamos demostrar esa de ahí. La otra que es muy parecida a lo que ya hemos dejado en sesiones anteriores. Siguiente, A unión B complemento es igual a A complemento intercepción B complemento. Yo sé que esta ya la intuyen, que es la ley de De Morgan. ¿Cómo podríamos demostrar cada una de estas, ¿no? Lo dejo ahí para que lo puedan intentar demostrar. Unas pistas para que intenten demostrar esto es que, bueno, notemos que si queremos demostrar esta de acá, pues es una inclusión de subconjunto, así que yo me tengo que dar un elemento acá, utilizar la definición de intercepción y ese elemento concluir que también está en A. Luego, si yo quiero demostrar, por ejemplo, esta igualdad, pues entonces yo tengo que demostrar, para demostrar igualdad de conjunto, yo tengo que demostrar la inclusión de los dos conjuntos. Por ejemplo, primero voy a demostrar que A unión B está contenido en B unión A y luego voy a demostrar que B unión A está contenido en A unión B, ¿verdad? Que es la igualdad de conjunto. Entonces, eso es muy importante para poder demostrar propiedades de conjuntos. Bueno, yo voy a demostrar algunos otros que parece que fueran muy triviales, pero realmente no son tan triviales. Por ejemplo, la idea de que cualquier conjunto sin elementos es un conjunto de cada conjunto, ¿sí? O sea que vamos a decir, un conjunto sin elementos es subconjunto, ¿ok? Es subconjunto de cada conjunto. ¿Cómo así? Bueno, miren, básicamente es lo siguiente. Y vamos a hacer, si por ejemplo, vamos a llamarle X, le voy a poner V, ¿ok? Sigo. Si V es un conjunto sin elementos, y A cualquier conjunto, entonces B está contenido en A. Esa es la proposición, eso es lo que hay que demostrar. Parece trivial, pero eso está muy amarrado a lo que yo les decía aquí, ¿no? Que el conjunto vacío, ¿dónde está? Arriba, creo que lo teníamos, potencia, acá, ¿no? Yo les decía que este conjunto vacío siempre está en todos los conjuntos. Entonces, yo les decía, bueno, créanme esto y más adelante vamos a intentar resolverlo. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío es el conjunto que por definición no tiene elementos. Y esta proposición de acá me dice que los conjuntos que no tienen elementos son subconjuntos de cualquier otro. En otras palabras, nos estaría diciendo que el conjunto vacío es el subconjunto de todos los otros conjuntos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a tratar de demostrar esto. Y lo más práctico que se nos puede ocurrir es demostrar por contradicción, ¿sí? Así que vamos a decir prueba. Vamos a decir aquí. Vamos a decir, supongamos que no. ¿Sí? Es decir, supongamos que existe un conjunto B tal que B no está contenido en A, ¿ok? Un conjunto B de vacío tal que B no está contenido en A. Entonces, ¿qué es? No está contenido, ¿no? Entonces, como B no está contenido en A, recordemos que si B no está contenido en A, y V no está contenido en A, existe X en B tal que X no pertenece a, ¿estamos de acuerdo? Es decir, existe un elemento en B tal que X no pertenece a, lo cual es una contradicción, ya que B no tiene elementos. ¿Ok? Por tanto, esa suposición es falsa, lo que quiere decir que el teorema original era verdadero. Así que si B es un conjunto que no tiene elementos, entonces B es un subconjunto de A, cualquier otro, que por lo tanto B está contenido en A. ¿Ok? Siendo B un conjunto sin elementos. Así que eso sería un resultado importante. Y el otro resultado importante, que también parece trivial, es precisamente lo siguiente: demostrar que el conjunto vacío es único. Demostrar que el conjunto vacío es único. ¿Cómo demostramos que el conjunto vacío es único? Bueno, nuevamente siguiendo casi el mismo patrón anterior. Vamos a decir prueba y nos vamos a ir por contradicción. Digamos que no. Es decir, otro conjunto vacío y le vamos a llamar conjunto vacío B tal que y es diferente a B. Si esto es así, tenemos que, lo voy a poner en otro color, por el resultado anterior, que resulta que ese elemento B está contenido en el propio vacío porque B no tiene elementos, y además el conjunto vacío también está contenido en B porque el vacío propiamente y por definición no tiene elementos. Pero entonces notamos que B está contenido en el vacío y el vacío está contenido en B. Luego, B es igual al vacío. Que
técnicamente estamos demostrando, lo cual contradice hipótesis inicial. Forzosamente hemos demostrado que este V que nos hemos dado debe ser el vacío, ¿verdad? Por lo tanto, el vacío es único. Esto es una demostración un poco soft para demostrar que el vacío es único, ¿ok? Un poco suave. Así que, bueno, una vez dado eso, quedamos hasta aquí. Y en el próximo video vamos a hablar de algunos otros resultados, de algunas otras propiedades importantes sobre los conjuntos.